por que nos permites tener este tiempo. Enséñanos, que tu Espíritu Santo nos hable y permítanos, Dios, poder tomar para nosotros las verdades que Judas plasma ya al final de esta carta y también poder nosotros, así como él, expresar ese amor hacia Dios, Señor. Gracias por todo, gracias por permitirnos este tiempo. Te pido que nos ayudes a cada uno en las necesidades, en las tareas, en el día a día, Padre, que cada uno de nosotros tiene. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos imaginándonos, ¿verdad? A este personaje, a Judas, escribiendo acerca de la común salvación, ¿verdad? Y queriendo él que todos los que estuvieran cerca de su carta llegaran a ese entendido, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? Me imagino yo que era lo que él quería explicarnos, cómo se obtiene, ¿verdad? Y todo lo que implica la salvación, pero ya lo vimos, hace un cambio, ¿verdad? Drástico, el deseo de escribir otro tema y él lo expresa y el tema es la apostasía, ¿verdad? Eh, Falsos maestros, cosas que están pasando, enseñanzas que están dando que no son correctas. Pone Judas ejemplo, ¿verdad? A Caín, a Balaán, a Coré, los ángeles, empieza a dar, por así decir, malos ejemplos de personas, de personajes que definitivamente están en un momento, estuvieron en un momento de rebeldía, ¿verdad? Ahora, Judas tiene que terminar su carta. La pregunta es, ¿cómo concluiría la carta? Alguno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué escribo? Si después de estar diciendo, miren, todo esto que está pasando, ustedes son responsables, ustedes están enseñando algo que no es correcto, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, Muchas cosas que Judas pudo en su momento, en esos últimos dos versículos, o tal vez se podía extender más, ¿verdad? Para decir, miren, apartémonos de esta gente o hagamos cosas locas, ¿verdad? Y que esta gente no vuelva a tener un momento para enseñar. Judas no termina ahí, ¿verdad? Él hace hincapié en el poder de Dios dentro de la congregación, ¿verdad? Los últimos dos versículos Judas los va a utilizar para mostrarnos quién es Dios, ¿verdad? Y para enseñarnos que aunque el peligro esté de la mala enseñanza, aunque el peligro esté de falsos maestros dentro de la congregación, Judas termina diciendo, Dios tiene el control, ¿verdad? Dios nos va a cuidar, Él va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Naturalmente, la enseñanza, ¿verdad? No es algo novedoso o un invento que Judas se le ocurrió y no, él emplea todos los términos bíblicos posibles, ¿verdad? Haciendo referencia a Dios, él utiliza esa expresión, ¿verdad? Todopoderoso, que Abraham la utilizó en Génesis, Moisés la utilizó en Éxodo, Juan la utilizó en Apocalipsis, ¿verdad? Pablo la utilizó en Corintios haciendo referencia que los creyentes hacen esa expresión. Judas también está diciendo algo del carácter de Dios, ¿verdad? El omnipotente, ¿verdad? Dios eh, puede hacerlo todo. Tiene el poder para hacerlo todo. Por otro lado, tenemos que confesar que también Dios tiene ciertas limitaciones y esto lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no puede mentir, puede hacerlo todo, pero hay puntos claves en los cuales Dios no va a cruzar una línea y nos va a dejar a nosotros como, ¿qué pasó aquí, verdad? No puede mentir. Lo dice Tito, Santiago dice que no puede ser tentado, nadie le puede hacer pecar a Dios, ¿verdad? No escogió salvar a Cristo de la cruz. Entonces hay cosas que nuestra mente probablemente no nos dé para entender el poder de Dios, pero sí en la perfección de Dios, Judas dice, miren, eh, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y en ese plan, Dios establece, y ahí comienza en el versículo 24 diciendo, Él nos va a guardar sin caída, ¿verdad? Expone todo el peligro que implican estos falsos maestros, expone todo lo que está sucediendo dentro de la congregación con este grupo de personas que están enseñando mala palabra de Dios. Pero dice Judas, pero Dios con su poder
nos va a guardar para que nosotros no caigamos, ¿verdad? Es una enseñanza donde Judas está tomando la Biblia, ¿verdad? Y nos está llevando hacia un Dios de salvación. También este Dios guarda y mantiene a los suyos, dice Judas. No solamente nos salva y ahí nos deja, ¿verdad? Sino que está pendiente de nosotros, está pendiente de guardarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, hace también Pablo una referencia parecida a la que está haciendo Judas. Estando persuadidos de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? No es que llegamos a los pies de Cristo y ahí terminó el proceso, ¿verdad? Judas está diciendo, Dios tiene el control hasta el momento de vernos cara a cara. Dios va a estar en constante control de nuestra vida y va a estar cuidándonos para que cuando ocupamos esa palabra en el contexto que Judas lo está utilizando, caída, hace referencia a que no vamos a ir tras el error de los falsos maestros, ¿verdad? Dios va a cuidar de que nosotros no caigamos en ese error de esas falsas enseñanzas. Él va a tener el control ahí, ¿verdad? El sentido de esta palabra es único, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento solo lo utiliza Judas y se traduce así, caída, ¿verdad? Y es un término usado como tropezar o como caer. Dios se preocupa de que nosotros no vayamos a tropezar en una falsa enseñanza. ¿Quiénes? Bueno, sus discípulos. ¿Quiénes? Sus hijos, ¿verdad? Dios va a tener ese cuidado de guardar a cada uno de sus discípulos y sus hijos. Ahora, alguien dirá, hermano, y yo estaría en esa categoría. Cada uno tiene que evaluarse, ¿verdad? En relación a su vida de fe entregada al Señor, ¿verdad? Entonces, es como ir caminando poniendo como el ejemplo, ¿verdad? En un bosque y sabemos que el camino hay piedras, hay ramas, hay cualquier cosa y vamos caminando y a lo mejor se quiebra una ramita y tambaleamos, ¿verdad? Pero no caemos. La imagen de Judas es esta, ¿verdad? Vamos en un camino difícil por caminar, pero no vamos a caer, ¿verdad? ¿Y quién es el encargado de que no caigamos? Dice Judas, Dios es el que está cuidando de que no caigamos, de que no resbalemos, ¿verdad? De que no nos vayamos a una falsa enseñanza. El Espíritu Santo va a estar entonces trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para advertirnos, para tirarnos señales de alerta que la enseñanza que estamos recibiendo no viene de Dios. No sé cómo Dios lo va a hacer con cada uno, ¿verdad? A mí se me ocurre el Espíritu Santo guiándonos en esa dirección, ¿verdad? Pero podrían haber muchas formas que Dios puede utilizar para guardarnos de este detalle, ¿verdad? Guardarnos sin caída, no llegar hasta este momento. Si alguien me ayuda, por favor, Romanos capítulo 8, versículo, versículo 35 al 39. Sí, mi Adriana. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Adriana. Juan, capítulo 3, versículo 16, hace una referencia, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande y lo vamos a ver luego en otro texto de Romanos, ¿verdad? No hay, Dios no dice esta persona, no, todos. Entramos en esa oportunidad de ser parte del amor de Dios. Cada uno decide, pero si somos
parte, dice, no hay nada que nos pueda separar. Dios está guardando nuestras vidas. Ahora, nos equipa también. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17. Lo leo. Sí, hermano. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Estamos equipados, ¿verdad? Nuestra cabeza, nuestro pecho, tenemos un escudo, tenemos una espada, ¿verdad? Tenemos calzado. Pablo dice, no estamos desprovistos. Ahora, esa armadura la tenemos que tomar nosotros y practicar para el día mal. Pero Dios está al cuidado de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios está ahí, que es la espada, ¿verdad? Con la cual podemos defendernos. El Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? En nuestra mente está cubierta con ese yelmo. Dios tiene el control de todo. Y eso Judas lo menciona, ¿verdad? Y es la forma de Judas cerrar y decir, miren, qué bonito sería, ¿verdad? Recibimos a Cristo, vamos a su presencia, no pasa nada. Evidentemente van a haber falsas enseñanzas, evidentemente van a haber falsos maestros alrededor nuestro, evidentemente va a haber gente que no esté de acuerdo en muchas cosas con respecto a nuestra congregación, ¿verdad? Al lugar donde nos congregamos, la enseñanza que estamos teniendo, lo que dice la Biblia, pero Dios nos va a cuidar de que no caigamos en alguno de esos errores, ¿verdad? Y también nos equipa para que estemos preparados para el día mal. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios de todo esto? ¿Verdad? Dice Judas, la segunda parte del versículo 24, para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿verdad? Todo esto, dice Judas, toda esta preparación, toda esta capacitación, lo que hace simple y sencillamente Dios es capacitarnos, enseñarnos, guiarnos, cuidarnos para presentar, presentarnos a Él, ¿verdad? Sin mancha, para presentarnos a Él, delante de Él, de su gloria, ¿verdad? Con gran alegría. Esa palabra y, ¿verdad? Nos hace la referencia que todavía falta, ¿verdad? Mucho más en ese proceso que estamos viendo que Judas está mencionando, ¿verdad? Con respecto al poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Verdad? Y Judas hace una mirada al futuro, ¿verdad? Judas contempla el final del caminar cristiano, ¿verdad? Y dice, miren, aquí está, esto es bien sencillo, la garantía de una fina y feliz llegada al lugar y el cumplimiento del propósito final de Dios es presentarse él mismo a su iglesia, sin mancha. ¿Por qué? Porque él mismo estuvo cuidando a su iglesia. ¿Verdad? Él mismo estuvo guardando, efectivamente, ¿verdad? Lo que Dios hace a favor de, 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 de los suyos, diría yo, ¿verdad? De los cristianos, de los discípulos, es lo opuesto a que sucede con los impíos. Salmo capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y Judas está diciendo, con sus hijos, con sus discípulos, Dios va a hacer algo totalmente diferente, ¿verdad? Hay dos momentos, hay dos caminos. Ya lo vimos con Caín, ya lo vimos con Balaam, ya lo vimos con Coré, ¿verdad? Ya vimos todos los ejemplos, los ángeles también, cada uno tiene su momento, pero sus hijos, este es otra historia, ¿verdad? El verdadero Hijo de Dios está colocado parado delante de la gloria, o sea, de la presencia personal de Dios, y ha sido transformado y ha sido aprobado. Esa es la expresión de Judas y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero también dice Judas,
que este discípulo va a estar sin manchas. ¿Por qué? Uno de los requisitos de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es que toda ofrenda presentada a Dios de estos corderos tenía que ser sin manchas, porque lo que estaba mostrando Dios era que la ofrenda tenía que ser perfecta. ¿Por qué? Porque más adelante, el pueblo quizás no lo entendía, más adelante la ofrenda que Dios iba a presentar para nuestra salvación era perfecta también. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿verdad? Haciendo la referencia, Él va a limpiar vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo en aquel día futuro, ¿verdad? Cuanto más Jesucristo, dice Hebreos, que el autor de Hebreos está viendo hacia atrás, ¿verdad? Y diciendo, miren, todos esos animalitos que fueron puestos como ofrenda y que era una responsabilidad tanto de la persona ofrendante como del sacerdote, que fuera sin manchas. Y aquí está un conflicto que tenía Malaquías, lo vimos hace unos cuantos trimestres atrás, ¿verdad? Los sacerdotes en Malaquías estaban recibiendo lo que fueran ofrendas. No importaba si estaban quebrados, si eran defectuosos. Y entonces Malaquías llega y dice, mire, esto no puede suceder, porque en el plan de Dios, Él quiere ofrendas que no tengan manchas. Y en el plan de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, Dios quiere su iglesia sin mancha. Pero Judas nos dice, pero se vuelve difícil. Vaya, sí, Dios mismo se va a encargar, Dios mismo va a cuidar que su iglesia vaya sin mancha. Lo dice el mismo versículo, ¿verdad? Él, Dios, se va a encargar de guardarnos, ¿verdad? Dios va a estar en el proceso para que cada uno de nosotros pueda llegar a la presencia de Dios sin manchas, ¿verdad? Esa es la expresión, ese es el punto. Dios mismo se encarga de que su iglesia, ¿verdad? O sus discípulos, los creyentes, puedan estar en su presencia, pero con las garantías o con las expresiones que Dios mismo pone como Él quiere a su iglesia. Ahora, fácil, difícil, nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos ayude. Y Judas dice, y él mismo, Dios mismo va a intervenir para que nosotros podamos presentarnos sin mancha. ¿Cómo? Él mismo nos va a guardar, dice Judas, ¿verdad? Para que no caigamos en el engaño, para que no caigamos o no cedamos a la presión del mundo. Ah, ah, esa es una expresión interesante. Y dice que nos vamos a presentar, y aquí viene algo bien, bien interesante en la expresión de Judas, con alegría delante del Señor, ¿verdad? Si esto no fuera suficiente, el presentarnos guardándonos de no caer, ¿verdad? En el error, en la mala enseñanza, y presentándonos Dios mismo sin mancha a Él mismo, ¿verdad? Dice y agrega que con alegría vamos a ser presentados, ¿verdad? Las palabras que Judas usa aquí resuenan como notas celestiales y por eso la expresión del texto, ¿verdad? Del título que tienen esos dos versículos, esa doxología, himnos, alabanzas a Dios. Eso es lo que Judas termina escribiendo después de comenzar diciendo, miren, me es necesario escribir sobre nuestra común salvación, pero pasa esto y cambia totalmente la escritura y empieza a decir, hay falsos maestros, están enseñando esto, pero este es el camino y esta es la dirección que esta gente lleva y todos los que son engañados también, ¿verdad? Pero ahora viene y dice, pero vamos a hacer cantos de alabanza al Señor. ¿Cómo? Primero mostrando a Dios, en la expresión de quién es Dios poderoso, ¿verdad? Que nos guarda, que nos ayuda a llegar sin mancha delante de Él. Y ahora dice con alegría, la emoción, ¿verdad? De Dios en el cielo y en la tierra. El hombre debe de presentarse con miedo y hasta con vergüenza. Un hombre natural, un hombre, voy a ocupar esta expresión, común y corriente, pero no así el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está en un trato totalmente diferente, ¿verdad? Que ha sido salvo no por lo que el hombre mismo haya hecho, sino que por gracia. Y eso lo entendemos. Lavado sus pecados con la sangre de Cristo. También eso nosotros lo entendemos, ¿verdad?
y que es templo del Espíritu Santo. También eso lo entendemos. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Si alguien me ayuda, por favor, a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Sí, tiene. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias, ¿verdad? Hace un juego de palabras. ¿Quiénes están? Comencemos, ¿verdad? Por lo que Pablo dice, llamados. ¿Quiénes son los llamados? Pedro, Judas, Pablo hacen una expresión, todos somos llamados, ¿verdad? Todos. Yo decía hace un momento, Juan 3:16, Dios amó al mundo. Todos tenemos esa garantía. Todos podemos ser justificados. Todos podemos ser glorificados, ¿verdad? Y el plan de Dios y su poder se puede ejercer en la vida de cada uno. De aquellos, todos estamos en la posibilidad, pero no todos vamos a decidir ser parte de los hijos de Dios. ¿Por qué? No quiero, ¿verdad? Porque no me llama la atención, porque no me gusta la religión, porque tengo tanto rencor, tantos problemas, porque mi vida ha sido tan terrible que yo no creo que Dios pueda solucionar absolutamente nada, o porque me enseñaron que Dios no existe y que si yo quiero que las cosas se hagan, las tengo que hacer yo, no Dios, ¿verdad? O porque hay tanta información en mi mente, engaños, falsas enseñanzas, que se me va a hacer un poquito difícil llegar al conocimiento de la palabra de Dios, porque no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, o porque no quiero, ¿verdad? Pero todos tenemos esta posibilidad, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso, Dios está dispuesto a no perder a ninguna persona, ¿verdad? En todo este proceso. Y lo menciona Pablo en este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Todos somos llamados, todos somos justificados, todos somos glorificados, ¿verdad? Es el plan de Dios para que todos estemos en este proceso que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Que con eso en mente podamos llegar a la presencia de Dios con alegría, ¿verdad? Judas dice, este es el plan de Dios, que nosotros podamos presentarnos sin mancha delante de su gloria, sabiendo que estamos dentro de un plan, ¿verdad? Y ese plan nos permite poder gozar de la salvación por la eternidad. Esta es una expresión, dice Judas, que debería de alegrar nuestro corazón, pero no solo nosotros, también, por otro lado, ¿verdad? Dios se regocija, ¿verdad? Es como una situación de recíproca, ¿verdad? Nosotros con alegría, sabiendo que somos parte de un plan, pero Dios también se regocija. ¿Por qué? Porque Dios mismo habrá logrado el propósito, tal como Pablo lo expresa en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. El plan de Dios. Ahora, ¿será fácil o será difícil una iglesia sin mancha, santa? ¿Verdad? Yo diría, con todo lo que Judas está explicando, es difícil. Por eso es que Dios está poniéndose al cuidado de todos, diciendo, miren, ¿saben qué? Les voy a cuidar. Judas dice, Él se va a encargar de cuidarnos. Él se va a encargar de enseñarnos. Él se va a encargar de que todo esto que está sucediendo, ¿verdad? No impacte la vida de alguien que quiere caminar conforme a la voluntad de Dios. Esa es una garantía. Por eso deberíamos de tener una gran alegría, que no va a haber nada que nos separe del amor de Dios, ni aún una falsa enseñanza,
¿verdad? Ni aún algo que suene bonito, ¿verdad? Que digan, es que aquí está el Cristo. No, es que ya está el Cristo. Tranquilos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué expresión tiene la Biblia de todos los acontecimientos que están ocurriendo? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Dios tiene el cuidado de todo esto. Hay afán, hay ansiedad, hay temor, hay todo lo que usted le quiera agregar de situaciones. ¿Podríamos ponerlas? Sí, podríamos tenerlas también, pero podríamos ver que Dios tiene el control de todo y eso podría ayudarnos un poco a quitar todas esas cargas que de una u otra manera el mundo pone sobre nosotros. Ahora, pero dice, y estoy uniendo los 2 trimestres que hemos estado, ¿verdad? Pedro y Judas, debemos de ir al conocimiento de la palabra de Dios para que tengamos entonces esa herramienta. Efesios nos hace también la expresión, ¿verdad? Todo ese equipamiento que Dios nos da, si nosotros no lo estamos utilizando correctamente, entonces nos exponemos a que perdamos algo que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Ese gozo, esa alegría de ser llamados, ¿verdad? De ser escogidos. Y entonces, de repente andamos como cristianos más en angustia que el que no conoce la Biblia, más en sufrimiento que el que no conoce la Biblia, ¿verdad? Uy, es mal cristiano. Yo creería que no. Simple y sencillamente estamos desenfocados, ¿verdad? Simple y sencillamente estamos dejando de aprender la palabra de Dios y nos estamos enfocando en otras enseñanzas, ¿verdad? Hermano, pero ¿y entonces dónde queda el que Dios está guardándome? Dios tiene el cuidado. Ha abierto estos cursos, en su congregación Dios está enseñando a través de la predicación, ¿verdad? En la radio, de repente un mensaje, de repente Dios tiene el cuidado. No sé cómo está tratando con cada uno, pero Dios tiene el cuidado. Y Judas termina diciendo, miren, esa expresión de alabanza en honor a Dios que en estos 2 versículos él está mostrando, ¿verdad? No deja que ninguno de nosotros al ir a la carta de Judas podamos elogiar al único, ¿verdad? Dice Judas, al único. De inmediato nosotros hacemos la referencia, ¿verdad? ¿Quién es el único Dios verdadero? Cuando vamos a los salmos, encontramos una expresión que de repente es como, ¿y qué pasa aquí, verdad? Al Dios de dioses, al único Dios de todos los dioses. Y uno dice, bueno, ¿cómo los israelitas en los salmos están haciendo esta expresión? Porque ellos probaron muchos dioses, tenían muchos dioses, pero entre todos esos dioses ellos sabían que el Dios de la Biblia era el que al final les ayudaba. Ahora, nosotros muy probablemente tengamos también muchos dioses, ¿verdad? Pero eso es evangélico, sí, pero deberíamos de evaluar bien así minuciosamente nuestra vida y confiamos y dependemos de algo o de alguien y no al 100% de Dios. Ahora, error, pecado, yo no lo sé, cada uno sabrá, ¿verdad? Cada uno puede tener sus 10, 20, 40, 100, 2000 dioses, ¿verdad? Pero también el Dios de la Biblia es su Dios. Amén, ¿verdad? Y cada día descubrimos que el Dios que está en la Biblia es más poderoso que los dioses que tenemos. ¿Verdad? Usted, hermano, ¿qué nos está diciendo? Es herejía. No, estoy tratando de ser lo más honesto posible, ¿verdad? El dinero, si no tengo dinero, me voy a morir, ¿verdad? Ya puse el dinero como Dios. El trabajo, si no tengo trabajo, no voy a comer. Ya puse al trabajo como un Dios. ¿Verdad? Y así cada uno sabrá, ¿verdad? Ahora, ¿es malo tener dinero? ¿Es malo tener un trabajo? No, pero ¿qué lugar ocupa? ¿Verdad? Hay un punto y no me voy a meter tampoco a discutir estos temas, pero la Biblia hace esa expresión. El único Dios, si Judas lo está utilizando, ¿verdad? Que es el único Dios, es porque en su momento habían otros dioses también, que cada uno utilizaba, ¿verdad? Dioses de toda clase, forma y tamaño, ¿verdad? Entre los paganos o las personas que no tienen a Cristo en su corazón, existen. Entre nosotros probablemente también, ¿verdad? Y para los israelitas esto era algo tentador, ¿verdad? Esto era algo que daba esas numerosas oportunidades para que ellos pudieran ir y alabar y poner, ¿verdad? Pero también tenían sus consecuencias.
¿verdad? Y lo hemos visto en algunos aspectos ahí que Judas menciona con algunos personajes. Ahora, ¿cuál era el punto de estos falsos maestros y la esencia que estos falsos maestros estaban como acariciando, ¿verdad? El concepto no bíblico acerca de Dios, ¿verdad? Era lo que ellos estaban como poniendo, idolatría, lo que fuera menos Dios. Y ahí es donde debemos de tener ese cuidado. Y eso es lo que Judas está diciendo. Miren, el punto aquí es Dios, ¿verdad? ¿Qué lugar tiene? ¿O dónde está nuestra alabanza? ¿Dónde está nuestra vida al 100 entregada? Si no es a Dios, al Dios de la Biblia, algo está pasando, ¿verdad? Y cuando mi enseñanza, mi camino, mi vida va en dirección a algo totalmente diferente, entonces dice Judas, estamos teniendo ese pequeño problema, ¿verdad? El texto agrega que este Dios es Salvador, ¿verdad? No debería de extrañarnos. El Antiguo Testamento y Judas está utilizando muchas expresiones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Judas va a utilizar este título para Dios, Salvador, que es un tema también que a través de todo el Antiguo Testamento aparece. Bueno, Jonás, capítulo 2, versículo 9, hace esa expresión, ¿verdad? La salvación es de Jehová. Estamos utilizando Antiguo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 también atribuye, ¿verdad? La salvación a Jehová. Pero también la salvación se expone, por lo menos en el Nuevo Testamento, 16 veces a Cristo, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Debemos de notar que Reina Valera deja fuera el versículo 25, ¿verdad? Una importantísima frase del griego haciendo referencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la salvación, como dice Jonás, es de Jehová. Eso estamos claros. Vuelvo otra vez. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que nos permitió por medio de Jesucristo tener salvación. La salvación es de Jehová, ¿verdad? Utilizó a Jesucristo para que Él pudiera hacer todo lo que nosotros entendemos el plan de redención, ¿verdad? Y entonces la salvación es de Jehová por medio de Jesucristo. Estamos claros, ¿verdad? En algunos manuscritos vamos a encontrar esa frase, ¿verdad? Añadida. La Biblia Thompson, creo, la tiene añadida ahí al margen, que por medio de Jesucristo. La salvación es de Jehová por medio de Jesucristo, sabiendo que la Escritura enseña el carácter de Dios, es decir, de una sola esencia manifestada en tres personas. La salvación depende de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Bien se puede entender que la salvación es de Dios, Padre, y de Dios Hijo también, ¿verdad? Es de notar entonces que la frase que se usa en el nombre completo de la segunda persona de la Trinidad, atribuyéndole así todo el honor que se merece, el que pagó el precio por nuestra salvación, ¿verdad? Entonces la carta va a terminar con cuatro atributos que Judas quiere dejar bien plasmados para nosotros, para hacer esa referencia a ese único Dios. A Él sea la gloria, ¿verdad? Que nos va a manifestar la perfección, ¿verdad? Muchas veces se presenta por luz, pero una luz que excede a cualquiera. Debemos de atribuir a Dios esa gloria de reconocer su excelencia infinita y alabarlo por todo lo que Él hace. Pero también dice Judas, su majestad, ¿verdad? El carácter que en lo humano está asociado con realeza, ¿verdad? Con grandeza, con poder, ¿verdad? El Nuevo Testamento se emplea en Hebreos y ahora aquí en Judas también. Pero Judas también dice, este Dios merece el imperio, ¿verdad? Que tiene que ver como un Dios soberano, ¿verdad? Que tiene el control absoluto, esa característica, seguro que todo llegará al fin que Él ha diseñado, ¿verdad? El control, la soberanía total.
Y no solo eso, sino que Judas dice, ese Dios con esa potencia, ¿verdad? Esa característica en parte relacionada con el imperio, ¿verdad? Que estamos hablando de su autoridad, ¿verdad? Del poder, el derecho de hacer como él quiere. Y que él quiere siempre que haya perfección, ¿verdad? En esa potencia. Dice Judas, a él sea la gloria, majestad, imperio, potencia. Todo, todo le pertenece a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios? Que nosotros le alabemos, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestro vivir, con nuestro diario andar, ¿verdad? Hace Judas esa referencia. Ahora, Dios lo hace, Dios nos guarda, Dios nos ayuda, Dios nos dirige para que nosotros hagamos algo que nazca de nuestro corazón, ¿verdad? Que es alabarle, ¿sí? Por todo lo que Él hace. Ahora, cuando yo vivo una vida que de una u otra manera mi testimonio, y no estoy hablando, bueno, quizás puede ser pecado, ¿verdad? Que mi vida muestre a ese Dios que es un Dios hermano, busco la frase, pero con mucho respeto y cuidado, ¿verdad? Que mi vida muestre que ese Dios que adoramos no tiene la capacidad de sacarme de la condición en la que estoy, yo no le estoy dando gloria, ni majestad, ni imperio, ni potencia, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando sacarme económicamente de una situación, sino que estoy hablando de una vida de gozo, ¿verdad? Estoy hablando de una vida que muestre que algo está ocurriendo en mi vida, que este Dios está transformando áreas de mi vida, ¿verdad? Pongo el ejemplo de un alcohólico, llega a los pies de Cristo, esta persona ya no toma, ¿verdad? Hablo de una persona, estoy hablando expresiones, ¿verdad? Alguien metido en drogas, llega a los pies de Cristo, esta persona ya no consume drogas, ¿verdad? Hablo de un matrimonio destruido con hijos destruidos y llegan a los pies de Cristo y este es un matrimonio ahora totalmente diferente, con hijos totalmente diferentes, sí heridos, sí dañados, pero ver la obra de Dios en la vida de esta familia o en la vida de una persona, habla del poder, de la gloria, de la majestad de Dios, cómo Dios comienza a transformar la vida de una persona, ¿verdad? Cuando esto no está sucediendo, entonces pasan dos cosas. O Dios es mentiroso, ¿verdad? O la Biblia nos está mintiendo, o probablemente mi vida no ha sido entregada completamente al Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de evaluar. Porque Judas dice que Dios está cuidando, ¿verdad? Guardándonos para que nosotros no caigamos en el engaño, en la mentira de estos falsos maestros que definitivamente Satanás los pone para destruir nuestra vida, ¿verdad? Y cuando dejamos de hacer esto es porque voluntariamente nosotros decidimos apartarnos del cuidado de Dios. Ahora, algo que Dios en ese poder que tiene no va a hacer, y esto es muy personal, es estorbarnos si queremos pecar, ¿verdad? Él va a permitir que hagamos lo que nosotros queramos hacer, porque nos ha permitido un libre albedrío, pero eso trae consecuencias. Pero Dios está ahí para guardarnos, ¿verdad? Dios está ahí para Pedro en el trimestre anterior lo aprendimos, para que nosotros volvamos y le busquemos y comencemos, ¿verdad? A la vida que Dios quiere que tengamos. ¿Va a ser un poquito más difícil? Probablemente sí, hay que comenzar menos 10, ¿verdad? Porque perdimos mucho el camino, pero podemos nuevamente encaminarnos. Y la promesa de Dios es que nos va a guardar, ¿verdad? Para que sigamos caminando ese camino. Porque Él quiere presentarnos a Él mismo sin mancha y porque Él quiere que todos lleguemos a su presencia con alegría. ¿Verdad? No digo que vamos a andar sonriendo, la verdad. Tenemos enfermedades, tenemos problemas, tenemos dolencias, probablemente hoy por hoy no hay un trabajo, ¿verdad? Hay situaciones familiares, hay muchas cosas y que no vamos a estar solo riendo. Y mire, María, ¿usted por qué solo riendo se pasa, verdad? Que está enfermo. Pero el gozo es algo totalmente diferente.
El gozo, puede haber dolor, puede haber angustia en mi corazón, pero hay gozo y eso es algo que Dios lo pone en nuestro corazón. Y Judas está diciéndolo, ese Dios con ese poder, con esa majestad, con esa gloria, ¿verdad? Quiere que nosotros eh, vivamos, ¿verdad? Algo que Él ha preparado para nosotros, que Él quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Y es que disfrutemos lo que Él nos ha dado. Pero, dice Judas, Dios mismo, que es poderoso, va a guardarnos sin caída y nos va a presentarnos sin mancha delante de su gloria, con alegría, ¿verdad? Y termina Judas diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Increíble cómo alguien que nos está pegando, pero una buena exhortación, ahora termina diciendo, ¿saben qué? Y todo esto se lo debemos a Dios, porque Él es el que tiene el cuidado de nosotros, ¿verdad? Él es el que tiene el cuidado de nosotros. ¿Podemos ser engañados? No, porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Solo nos pide que estemos en su palabra, ¿verdad? Solo nos pide que estemos ahí, en su palabra, aprendiendo, conociendo, ¿verdad? Ayudando a otros, lo vimos la semana pasada, ayudando a otros a que no caigan en el engaño. O una de las formas de Dios de guardarnos, ¿verdad? Estamos adquiriendo conocimiento, vamos y enseñemos. Hermano, ¿y eso qué? Discipulemos a otros, enseñémosle a otros. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida que le agrade a Dios. O como dice Judas, ¿verdad? Con alegría delante del Señor, con alegría delante de Dios. Ahí, hermanos, termino hasta aquí. No sé, comentarios si hubieran. Si no, creo que Judas es bonito, ¿verdad? Judas es una carta muy interesante, muy bonita. Y también la forma de terminar de Judas es muy bonito, ¿verdad? Porque hace la expresión de quién es Dios en todo este proceso, ¿verdad? Y definitivamente es un Dios poderoso que quiere guardarnos para que nosotros no caigamos en el engaño, ¿verdad? Ese es uno de los puntos claves en la carta de Judas. Dios quiere guardarnos para que no caigamos en el engaño, ¿verdad? Y no solo eso, quiere presentarse a Él mismo, a su iglesia, ¿verdad? Esto a mí me llama la atención, ¿verdad? Yo quiero que venga mi iglesia, pero mi iglesia que yo mismo he cuidado para que venga a mí sin mancha, ¿verdad? O sea, estoy tan pendiente y tan cuidando a esta mi iglesia que yo sé que va a llegar a mi presencia sin mancha, como yo la quiero, porque yo estoy cuidando a esta iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, Dios nos está cuidando, ¿verdad? Y por eso es que en algunos momentos la Biblia es bien personal y de repente nos perdemos y decimos, ¿y quién es el mundo? ¿Verdad? ¿Y quién es la iglesia? Ponga su nombre, hermano, ¿verdad? Presentarme y ahí ponga su nombre sin mancha delante de su gloria. Ahora, cada uno de nosotros nos vamos a presentar, pero no por nuestras capacidades, no por nuestros talentos, no por nuestras habilidades, sino porque Dios mismo, que es poderoso, nos ha guardado para que podamos llegar delante de Él. Esto es, ajá, hay un plan donde todo ese plan implica que Él mismo hace todo, para que el que decide, ¿verdad? Ir a los pies de Cristo, como que el camino lo tenga no fácil, ¿verdad? La vida cristiana no es fácil, pero sí que pueda caminar ese camino en la vida cristiana. Estamos, si no hay comentarios, entonces oramos, le damos gracias a Dios y luego Roberto o Karina nos van a ir diciendo ahí los pasos para el último trimestre. Entiendo, ¿verdad, Roberto? ¿Cuándo va a ser? Ustedes nos van a decir cuándo va a ser. La clase está, creo que va a ser Juan, o ahí los hermanos encargados nos van a decir qué materias vamos a estar llevando y si nos vamos a ver el próximo trimestre. Sí, correcto, hermano. Nada más de que no se salgan del WhatsApp, ¿verdad? Porque ahí le vamos a estar informando y aparte de eso, pues también les vamos a extender un diploma, ¿verdad? Por la participación. Está bien, muchas gracias. Oremos entonces, hermanos. Nos vemos dentro de un par de martes, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios, porque
en toda esta situación, diría yo, difícil de engaño, de pruebas, de situaciones complicadas, Dios, que es poderoso, dice Judas, ¿verdad? Que es poderoso, está guardándonos, ¿verdad? Para que nosotros no perdamos el rumbo, para que nosotros nos presentemos delante de Él sin mancha. Dios es el que está cuidando la vida de cada uno de nosotros para que podamos llegar al final, ¿verdad? Y podamos llegar a la meta, ¿verdad? Y estar en todo esto que implica la vida eterna delante de su presencia. Oremos. Padre, gracias esta noche por lo bueno que eres, por permitirnos terminar este estudio. Gracias por lo bueno que eres, por recordarnos quién eres tú, Señor, el Dios todopoderoso que quiere guardarnos, quiere cuidarnos, quiere ayudarnos. Tú mismo nos diste la salida, Señor, de esa vida lejos de ti espiritualmente. Tú mismo pusiste el plan, tú mismo pusiste el qué hacer. Entregaste a tu Hijo, Señor, para que muriera por cada uno de nosotros. Entregaste a tu Hijo para que pagara un precio que no merecía, para que cada uno de nosotros, Señor, pudiera tomar una decisión de entregar nuestra vida a ti, Señor, de ser discípulos tuyos y poder tener vida eterna al lado tuyo, Señor. Y no solamente eso, sino que tú estás cuidándonos, Señor, cada día para que nosotros no caigamos, Señor, en el engaño y poder presentarnos delante de ti, Señor, sin mancha. Definitivamente no estamos solos. Gracias por recordarnos eso, Padre. Bendícenos, ayúdanos a cada uno, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y no solo eso, sino enseñar a otros también tu palabra, Padre, para que otras personas te conozcan y puedan disfrutar la vida, Señor, al lado tuyo. Bendícenos y ayúdanos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.